Javier irrumpió en la habitación del hotel con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Solo para encontrar a Alejandro besando apasionadamente a otro hombre desconocido. El mundo se detuvo en ese instante, el aire se volvió espeso. Y un grito ahogado escapó de su garganta antes de que pudiera controlarlo. Alejandro se apartó bruscamente. Sus ojos dilatados por el pánico. Pero el daño ya estaba hecho, Javier huyó escaleras abajo. Sintiendo cómo su vida se desmoronaba en fragmentos irreparables. Aquella noche en Madrid. Bajo la lluvia torrencial que azotaba las calles empedradas del barrio de Malasaña. Javier corría sin rumbo. Empapado hasta los huesos. Había seguido a Alejandro hasta ese hotel sospechoso después de semanas de dudas que lo carcomían por dentro. ¿Cómo había llegado a esto? Javier. De 25 años. Hijo de una familia católica conservadora de las afueras de la capital. Siempre había vivido bajo el yugo de las expectativas ajenas. Su padre. Un abogado estricto que citaba la Biblia en cada cena familiar. Y su madre. Devota hasta el fanatismo. Le habían inculcado que el amor verdadero solo existía entre un hombre y una mujer. Bendecido por Dios. Pero Javier. Desde la adolescencia. Sentía un vacío que no podía explicar. Un anhelo que lo aterrorizaba. Alejandro había aparecido en su vida como un torbellino. Lo conoció en una exposición de arte en el Reina Sofía. Donde Javier, estudiante de Derecho por obligación familiar, había ido para un trabajo universitario. Alejandro, de 28 años. Era un pintor emergente de Barcelona. Con el cabello rizado y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su forma de hablar sobre el arte. Sobre la libertad de expresión y la autenticidad emocional. Había cautivado a Javier desde el primer momento. Conversaron durante horas. Y pronto las charlas se convirtieron en encuentros secretos en cafeterías ocultas. Lejos de los ojos de la familia de Javier. Pero ahora. Esa traición lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. Javier se refugió en un bar oscuro. Pidiendo un whisky que quemaba su garganta como el fuego del infierno que su padre siempre le describía. ¿Por qué? Se repetía una y otra vez. Recordaba las noches en que Alejandro le juraba amor eterno. Susurrando promesas en la oscuridad de un parque. Eres mi mundo. ¿Javi? Le decía. Y Javier. Por primera vez. Se sentía vivo. Sin embargo, las dudas habían empezado cuando Alejandro comenzó a cancelar planes. A responder mensajes con retraso. Siempre con excusas vagas sobre su trabajo. Javier. Atormentado por el miedo a perderlo. Había decidido seguirlo esa noche. Y lo que vio lo destruyó. De regreso a casa. Javier se enfrentó al espejo de su apartamento compartido con un compañero de universidad. Sus ojos rojos reflejaban el caos interno, debía confrontar a Alejandro o enterrar todo. La presión familiar lo asfixiaba. Su hermana mayor. María. Ya casada y con hijos. Era el modelo perfecto que sus padres exhibían con orgullo. Javier sabía que si revelaba su orientación, lo perdería todo, el apoyo económico. El techo sobre su cabeza. Quizás hasta el amor condicional de su familia. Pero Alejandro. Él representaba la libertad que anhelaba. Al día siguiente. Javier ignoró las llamadas de Alejandro y se sumergió en sus estudios. En la biblioteca de la universidad. Rodeado de libros de leyes que odiaba. Su mente divagaba. Recordaba el primer beso. Robado en un callejón tras una cena improvisada.
Había sido electrizante. Un despertar que lo aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. Pero ahora, esa memoria se teñía de amargura. ¿Era todo una mentira? Decidió confrontarlo esa tarde, citándolo en un café neutral. Alejandro llegó con el rostro demacrado, ojeras profundas marcando su cansancio. Javi, por favor, déjame explicar, suplicó, sentándose frente a él. Javier, con las manos temblorosas alrededor de su taza de café, lo miró fijamente. Explícame cómo pudiste besarte con otro mientras me jurabas amor. Alejandro bajó la vista, tragando saliva. No es lo que piensas. Ese hombre es mi ex. Volvió a Barcelona y me contactó. Estaba confundido. Pero no significa nada. Te amo a ti. Javier sintió una punzada de alivio mezclada con ira. ¿Confundido? ¿Y yo qué soy? ¿Un experimento? La conversación se tensó. Alejandro admitió que su familia en Barcelona, más liberal, sabía de su orientación y lo apoyaba. Pero él temía presionar a Javier demasiado pronto. Sé lo que pasas con tus padres. No quería forzarte. Javier se levantó bruscamente, derribando la taza. No me uses como excusa. Si me amas, ¿por qué arriesgarlo todo? Salió del café, dejando a Alejandro solo con sus remordimientos. Esa noche, Javier recibió una llamada de su padre. Hijo, tu madre y yo queremos verte este fin de semana. Hay algo importante que discutir. El tono serio lo alarmó. ¿Habrían descubierto algo? El pánico se apoderó de él. En su habitación, Javier lloró en silencio, debatiendo si contarle todo a María, su hermana, quien siempre había sido su confidente. Pero incluso ella, casada en la iglesia, podría rechazarlo. La sociedad española, aunque progresista en las grandes ciudades, aún albergaba prejuicios en familias tradicionales como la suya. Javier se sentía atrapado en una red de mentiras y verdades a medias. Al amanecer, decidió ir a casa de sus padres. El viaje en tren a las afueras fue un tormento, con recuerdos de Alejandro invadiendo su mente. Al llegar, encontró a su familia reunida. Su padre, con expresión grave, le dijo: hemos oído rumores en la universidad. Dicen que sales con hombres. Javier palideció. ¿Cómo lo sabían? Negó todo. Pero su voz temblaba. Su madre lloró, hablando de pecado y salvación. Podemos ayudarte. Hijo, hay terapias. Javier, herido, explotó: no necesito ayuda. Soy gay. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su padre lo miró con desprecio: si es así, no eres bienvenido aquí. Javier salió, sintiendo el mundo colapsar. Ahora, sin hogar ni apoyo, Javier buscó refugio en Alejandro. Llamó a su puerta esa noche, y Alejandro lo abrazó sin preguntas. Lo siento tanto, murmuró. Pero Javier, en su vulnerabilidad, se preguntaba si podía confiar de nuevo. La traición aún ardía.
Y el precio de su confesión era alto. ¿Valdría la pena? Javier se instaló temporalmente en el pequeño apartamento de Alejandro en el centro de Madrid. Un espacio caótico lleno de lienzos y pinceles que reflejaban la vida bohemia de su amante. Los primeros días fueron una mezcla de alivio y tensión, dormían en la misma cama. Pero Javier mantenía una distancia emocional. Atormentado por la imagen de ese beso en el hotel. Alejandro intentaba compensarlo con gestos tiernos, desayunos en la cama. Paseos por el Retiro. Pero Javier no podía olvidar. Necesito tiempo. Le dijo una mañana. Mientras Alejandro pintaba un retrato suyo. La realidad golpeó pronto. Javier perdió la beca universitaria que su padre financiaba, obligándolo a buscar trabajo. Encontró un puesto como camarero en un bar gay de Chueca, el barrio LGTB de Madrid, donde por primera vez se sintió parte de una comunidad. Allí conoció a otros como él, hombres que habían luchado contra el rechazo familiar. Algunos con historias peores que la suya. Uno de ellos. Carlos. Un activista de 30 años. Le ofreció consejos: no dejes que te definan. Lucha por tu verdad. Javier Nadid. Pero internamente dudaba. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propios demonios. Su ex. El hombre del hotel. Lo acosaba con mensajes, exigiendo una segunda oportunidad. Alejandro lo bloqueó. Pero el estrés lo hacía distante. Una noche. Durante una cena. Javier lo confrontó: ¿sigues pensando en él? Alejandro negó. Pero su vacilación fue evidente. Fue un error. Javi. Estoy contigo ahora. Javier. Herido. Salió a caminar solo. Terminando en una manifestación por los derechos LGTB. Las pancartas y los cánticos lo inspiraron. Pero también lo recordaron lo lejos que estaba de la aceptación. De vuelta. Encontró a Alejandro hablando por teléfono con su familia en Barcelona. Sí. Mamá. Javier se mudó conmigo. ¿Es serio? Javier sintió una oleada de calidez. Pero también miedo. ¿Y si Alejandro lo traicionaba de nuevo? Decidió probarlo, le pidió que lo acompañara a una reunión familiar simulada. Mintiendo a sus padres sobre una amiga. Pero su padre rechazó la idea: no queremos verte hasta que cambies. El rechazo dolió. Y Javier culpó a Alejandro indirectamente. Si no hubiera sido infiel, quizás no habría explotado todo. La tensión escaló cuando María, la hermana de Javier, lo contactó en secreto. Papá está furioso. Pero mamá llora por ti. Ven a hablar. Javier accedió, encontrándose con ella en un café. María, con lágrimas, le dijo: te quiero, hermano. Pero esto va contra todo lo que nos enseñaron. ¿No puedes intentarlo con una chica? Javier, indignado, defendió su identidad: no es una elección. María, es quien soy. Ella prometió mediar. Pero Javier dudaba. Alejandro, sintiendo la brecha, organizó un viaje sorpresa a Barcelona para desconectar. ¿En el tren? Hablaron de sus miedos. Mi familia me aceptó fácilmente, admitió Alejandro. Pero sé que la tuya es diferente. No te presionaré. En Barcelona. Visitaron la Sagrada Familia.
símbolo de perseverancia. Y Javier se sintió más cerca de él. Sin embargo, en una fiesta con amigos de Alejandro, el ex apareció inesperadamente. Alejandro. ¿No me extrañas? Javier. Celoso. Lo enfrentó. ¿Qué haces aquí? El ex rió, solo amigos. Pero Javier vio la duda en Alejandro. Esa noche, en el hotel, discutieron ferozmente. ¿No confías en mí?, gritó Alejandro. Javier replicó, me diste razones para no hacerlo. Alejandro admitió, estaba asustado por tu familia. Pensé que me dejarías. Javier. Con el corazón roto. Lo besó para silenciarlo. Pero el beso sabía a incertidumbre. Al volver a Madrid, Javier recibió una carta de su padre, si insistes en este pecado, te desheredamos. El ultimátum lo forzó a elegir, familia o amor. Decidió confrontar a su familia. En la casa paterna. Con Alejandro esperando afuera. Javier habló, soy gay. Y amo a Alejandro. Aceptadlo o perderme. Su madre sollozó. Su padre lo expulsó. María intervino, papá. ¿Es tu hijo? Pero el daño estaba hecho. Javier salió. Abrazando a Alejandro. Pero sintiendo el vacío. Pronto, la sociedad intervino. En el bar. Javier oyó chismes sobre él en la universidad. Amigos lo evitaban. Y un profesor conservador lo reprobó injustamente. Esto es discriminación, le dijo Carlos. Javier, inspirado, se unió a un grupo activista. Marchando en el orgullo. Alejandro lo apoyó. Pero su relación se tensaba. Una noche, Alejandro confesó, mi ex me ofreció un contrato artístico si volvía con él. Javier. Traicionado de nuevo. Explotó, ¿lo considerarías? Alejandro negó. Pero la semilla de duda creció. Javier. Solo. Reflexionó sobre sus decisiones. ¿Valía el amor el precio de perder todo? La brecha entre Javier y Alejandro se ampliaba como un abismo. Javier. Ahora inmerso en el activismo. Pasaba noches en reuniones del colectivo LGTB. Debatiendo leyes y derechos. Carlos se convirtió en un mentor. Compartiendo historias de superación. Yo perdí a mi familia. Pero gané libertad. Le dijo. Javier Nadid. Pero echaba de menos la estabilidad. Alejandro. Celoso del tiempo que Javier pasaba con Carlos. Lo acusó, ¿es él el motivo de tu distancia? Javier. Frustrado. Replicó, no. Es por tus mentiras. Una crisis familiar escaló cuando la madre de Javier sufrió un infarto. María lo llamó, ven. Por favor. Mamá pregunta por ti. Javier fue al hospital. Encontrando a su familia reunida. Su padre lo miró con frialdad, solo porque es tu madre. Javier. Al ver a su mamá débil. Lloró, lo siento. Mamá. Ella susurró, te quiero. Hijo. Pero reza por tu alma. Javier prometió visitarla. Pero el conflicto moral lo carcomía. ¿Debía renunciar a Alejandro por su familia? Alejandro. Sintiendo el peso. Propuso una pausa, quizás necesitas espacio. Javier.
Herido. Accedió. Se mudó a un hostal barato. Trabajando dobles turnos. Solo. Enfrentó la realidad de la sociedad, miradas despectivas en el metro. Comentarios homofóbicos en el trabajo. Una noche. Un cliente ebrio lo insultó, maricón. Javier. Conteniéndose. Pensó en el precio de su autenticidad. Reconciliación tentativa llegó cuando Alejandro lo buscó. No puedo sin ti. Dijo en un parque. Javier. Vulnerable. Lo perdonó parcialmente. Volvieron juntos. Pero la desconfianza persistía. Entonces, María reveló un secreto: papá tuvo un hermano gay que se suicidó. Por eso es tan duro. Javier. Impactado. Confrontó a su padre en el hospital. Tío Luis. ¿Por eso me rechazas? Su padre. Quebrado. Admitió: lo perdí por mi intransigencia. No quiero repetirlo. Fue un avance. Pero lento. Alejandro enfrentó su propia traición. Su ex filtró fotos íntimas de ellos en redes, exponiendo su relación. Javier. Humillado. Vio cómo amigos y familia reaccionaban. Su madre. Recuperándose. Lo llamó: esto es vergonzoso. Javier. Furioso. Culpó a Alejandro: ¿por qué guardaste esas fotos? Alejandro juró inocencia. Pero el daño estaba hecho. La sociedad juzgaba, artículos en prensa local sobre el escándalo del pintor gay. Alejandro perdió un contrato. Javier su trabajo. En medio del caos, Javier tomó una decisión controvertida: denunciar al ex por Reveniporn. El proceso legal fue agotador, exponiendo su vida privada. Durante el juicio en Madrid, testificó con voz temblorosa, enfrentando preguntas invasivas. Alejandro lo apoyó. Pero Javier dudaba de su lealtad. Si me amas, quédate, le dijo. Alejandro prometió. Pero el estrés lo hizo distante. La victoria legal trajo alivio. Pero el costo emocional fue alto. Javier. Deprimido. Consideró terapia. En sesiones, exploró sus conflictos: el amor versus la familia. La identidad versus la sociedad. Tus decisiones definen tu vida, le dijo el terapeuta. Javier reflexionó sobre sus errores: perdonar demasiado pronto. Confrontar sin preparación. Mientras, Alejandro luchaba con su carrera. Ofrecieron un puesto en París. Pero implicaba dejar a Javier. Es mi sueño, confesó. Javier. Sintiendo la traición inminente, lo enfrentó: ¿me dejarás por fama? Alejandro vaciló: no sé. Javier. Herido. Lo empujó a decidir. La culminación llegó en una cena familiar. Javier invitó a Alejandro, forzando la aceptación. Su padre, a regañadientes, accedió por la madre. La tensión era palpable: comentarios velados, silencios incómodos. Alejandro, nervioso, derramó vino. Su padre explotó: esto no es natural. Javier defendió: el amor es amor. La noche terminó en lágrimas, con María mediando. Javier.
¿Exhausto? Cuestionó todo. ¿Era el amor una ilusión? La oferta de París pendía como una espada sobre sus cabezas. Alejandro. Dividido. Pasaba noches en vela pintando cuadros oscuros que reflejaban su termo y linterno. Javier. Trabajando en un nuevo empleo en una ONG LGTB. Se fortalecía con cada historia de resiliencia que oía. Carlos lo invitó a un retiro activista en Andalucía. Pero Javier rechazó. Priorizando su relación. No quiero perderte. Le dijo a Alejandro una mañana soleada en la Plaza Mayor. Pero el destino intervino. La madre de Javier, full recuperada, organizó una reunión sorpresa. Quiero conocer a Alejandro, dijo. Javier, esperanzado, accedió. En la casa familiar, Alejandro charló torpemente con ellos. Su padre, más suave, preguntó sobre su arte. Fue un paso. Pero Javier vio la hipocresía, aceptación superficial por miedo a perder otro hijo. Alejandro. Inspirado. Rechazó París, mi lugar es contigo. Javier. Aliviado. Lo abrazó. Pero la paz duró poco. El ex, resentido por la denuncia, filtró más detalles, incluyendo mentiras sobre infidelidades de Alejandro. Javier. Bombardeado por dudas. Investigó. Descubrió mensajes viejos. Alejandro había considerado volver con el ex durante su confusión. ¿Me mentiste de nuevo?, gritó Javier en su apartamento. Alejandro lloró. Fue antes de comprometerme fully. Javier. Traicionado por última vez. Lo echó. Solo de nuevo. Javier se refugió en el activismo. Marchó en el Orgullo de Madrid. Gritando por derechos. Sintiendo empoderamiento. María lo apoyó. Estoy orgullosa de ti. Incluso su madre llamó, te extraño. Su padre. Lentamente. Cedió a conversaciones. Javier reconstruyó su vida, nuevo apartamento. Amigos verdaderos. Una carrera en derechos humanos. Alejandro. Arrepentido. Lo buscó meses después. Cometí errores. Pero te amo. Javier. Maduro. Respondió, el amor no justifica el daño. Necesito tiempo solo. Alejandro partió a París, dejando un vacío. Pero Javier sintió liberación. Reflexionando. Javier escribió un diario, las decisiones lo habían costado familia. Trabajo. Confianza. Pero ganado autenticidad. En una charla TED local. Compartió su historia. Inspirando a otros. La sociedad cambiaba. Pero los prejuicios persistían. Años después. Javier encontró paz en una relación nueva. Pero siempre recordaba a Alejandro como la lección que lo despertó. ¿Fue correcto que Javier priorizara su identidad sobre la estabilidad familiar? ¿O debería haber comprometido por evitar el dolor?